Es una alegría tenerlos nuevamente acá y es un placer para el Instituto Satya Sai de Educación en Valores Humanos que ustedes nos acompañen los viernes de buenas compañías, como los hemos llamado los últimos viernes de cada mes. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es Patricio Uribe. Gracias, Patricio. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y también gracias a ustedes, porque gracias a que hay tanto público y que se han entusiasmado tanto con las conferencias, pues las continuamos haciendo. Siéntanse con la confianza de hacer preguntas y también de hacer comentarios, comentarios de lo que esta charla está implicando en la vida de ustedes, de que se dan cuenta en su vida con lo que Patricio va diciendo. Háganlo en el chat y también lo pueden hacer al final. Y entonces, después al final de la charla con Patricio, él nos va a resolver las preguntas y también leeremos los comentarios y seguramente habrá una ampliación de los comentarios. Hoy Patricio nos trae un tema que yo creo que va a ser de mucha inspiración y muy práctico para todos nosotros. Él lo ha llamado los desbalances emocionales y su relación con nuestros hábitos de vida. Patricio Uribe es psicólogo de la Universidad de los Andes, especializado en salud integral en Kripalu Center, Massachusetts. Tiene 28 años de experiencia atendiendo pacientes adultos, parejas y padres consultando por sus hijos. Es coautor, junto con su esposa María Paula Villa, de los libros La dieta de Matusalén, La nueva medicina emocional y Detox urbano. Su enfoque integral es muy novedoso porque aborda problemáticas como la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, el cansancio crónico y otros conflictos, integrando estrategias nutricionales, suplementos y psicoterapia. También es conocido por su trabajo con deportistas de alto rendimiento. Patricio trabaja en equipo con su esposa María Paula, atendiendo pacientes latinos en Colombia y en los demás países de Latinoamérica. Patricio, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a Juanita y a todas las personas que nos están acompañando. Espero poder ser muy útil para todos los que tienen inquietud sobre este tema tan interesante de cómo nosotros podemos y debemos tomar responsabilidad por nuestra salud mental y cómo nosotros somos los autores principales de la calidad de vida que vamos teniendo. Entonces, quisiera contarles un poco el esquema general de lo que quiero contarles hoy. Y al final, como lo dice Juanita, habrá espacio para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que tengan sobre este interesante tema. Yo, lo primero es contarles cómo llegué yo a este trabajo integral. Me imagino que muchos de ustedes tienen la experiencia de que la vida lo va llevando a uno por el camino, por ese dharma que todos tenemos, y cómo uno va encontrando una serie de personas y de información en el camino que lo va llevando a encontrar ese proyecto de vida. Entonces quiero compartirles brevemente cómo llegué digamos, a este modelo integral para la psicología y la psicoterapia y el trabajo con personas. Luego ponerles un poco de contexto histórico sobre el tema, de cómo se venía manejando décadas atrás todo el tema de la salud mental y cómo era la concepción sobre la salud mental y cómo esta concepción fue cambiando también en las últimas décadas. Luego, quisiera hablarles ya en concreto de cómo es este enfoque de dar una mirada integral a todos los desbalances emocionales, en qué consiste, y lo que más me interesa es que ustedes puedan entender como los criterios básicos que hay detrás de este modelo, porque
así podemos todos como adueñarnos de todo este conocimiento y aplicarlo a nuestra vida cotidiana de una manera muy, digamos, útil y muy práctica. Luego, quisiera compartirles lo que es la ecuación básica de la salud y la vitalidad mental para que cada uno también pueda entender todos los elementos que vamos a hablar en la charla y de qué está compuesto entonces todo este modelo, darles muchos ejemplos para que quede muy claro cómo nosotros somos muchas veces los verdugos de muchas de las cosas que padecemos y a veces no nos damos cuenta. Y cómo al tomar conciencia nosotros mismos podemos ser parte importantísima de la creación de nuestra propia salud mental. Después quiero contarles algunos casos frecuentes que seguramente me puedo anticipar a preguntas que ustedes puedan tener, pero contarles algunos de los casos más consultados en el día a día de este trabajo y cómo usamos este enfoque integral para trabajar con algunos de ellos. Y luego pues podemos abrir el espacio para preguntas y comentarios que para mí son muy importantes porque me ayudan a que cosas que se me salgan del foco de hoy, ustedes me las puedan traer porque pues habrá muchas más cosas para yo poder contar y cuando ustedes me preguntan, para mí es muy útil porque me sirve para sacarle mucho más jugo a esta charla. Entonces, ¿cómo llegué yo a este tema? Primero siendo uniandino, estudiando en esta universidad en Colombia, que como muchas de estas grandes universidades son muy académicas, estudiando psicología me di cuenta de que de pronto la psicología se quedaba muy corta al, al ir al cómo, a la parte más práctica de cómo crear bienestar. Yo, como muchos de nosotros, tenía muchos temas en mi historia personal, muchas preguntas, una búsqueda personal y también veía que la academia traía unos enfoques muy intelectuales sobre lo que es el bienestar, pero para ser sincero, dentro de las personas que eran mis profesores, yo encontraba muchísima información sobre psicología, pero no encontraba ejemplos muy inspiradores sobre personas vitales, tanto a nivel físico como a nivel, digamos, emocional, y ni se diga también a nivel espiritual. No quiero generalizar, pero esa era la impresión dentro de la academia. Y sacándole mucho provecho a mi carrera que siempre me pareció fascinante, crecí durante estos años sintiendo que había otro pedazo que faltaba y era el pedazo de los hábitos de vida, de cómo uno mismo puede producir bienestar, digamos, a través de lo que hace en el día a día y de cómo uno puede aterrizar de una manera muy práctica el cómo sentirse mejor, el cómo pensar mejor y el cómo tener una vida, un equilibrio mucho más real entre la mente y el cuerpo y las emociones. Esto me llevó a descubrir un sitio maravilloso en Massachusetts, que es Kripalu Center, en donde, que era como un ashram universidad, por describirlo de alguna manera, que integraba conocimientos de Oriente con conocimientos de Occidente, tanto en temas de psicología como de medicina, y entonces era el encuentro de esos dos mundos que en el campo de la academia para ese entonces, en los años 90, todavía no era muy, digamos, no estaba muy consolidado, y me encontré con un sitio fascinante en donde el tema de la meditación, de la alimentación, de la suplementación, del ejercicio, de las relaciones en la vida cotidiana eran fundamentales para crear bienestar, no solamente con todo este conocimiento académico como lo podría ser el psicoanálisis o toda la psicología de Jung o digamos la psicología conductual, que son parte importantísima de lo que hago en el día a día, pero que digamos abordaban la problemática de una manera todavía un poco superficial
o digámoslo, no superficial, pero sí desde un ángulo, dejando otros ángulos totalmente desatendidos. Entonces este sitio me cambió la vida porque después de tener 5 años de formación muy académica, pude tener 4 años absolutamente intensivos en formación en meditación, en yoga, en ejercicio, en alimentación, en suplementación, en sembrar alimentos, en entender que los nutrientes vienen del suelo y entender una cantidad de cosas en la experiencia real. Y esto realmente me cambió la vida y digamos que me di cuenta de que esos dos mundos había que unirlos y eso fue, digamos, la inspiración para ir creando y digamos, coleccionando una serie de estrategias y de información para poder, pues, trabajar con este modelo. He de decir que el Internet en los 90s ya pues más, digamos, en los 90s pero específicamente desde el año 2000 que viene realmente la web integrando información, aceleró muchísimo el campo de integrar las disciplinas, la psicología, la alimentación, la nutrición, la psiquiatría, y el Internet fue definitivo para que hubiera en los últimos 20 años, en los últimos 23 años, una aceleración impresionante en esa, digamos, integración de conocimiento entre las distintas disciplinas. Entonces, vamos entonces ahora a hablar de cómo era, digamos, antes de todo este proceso de integración, la concepción sobre la salud mental. Era muy precaria, era muy, digamos, a veces incluso se consideraba que la enfermedad mental, voy a hablar de enfermedad mental y es un tema de grado seguramente no hay mucha enfermedad mental entre mis oyentes, como puede haberla, pero quiero decir enfermedad mental como un continuo entre todas las maneras de estar mal emocional y mentalmente, para usar un término que nos sirva para referirnos a esto, pero con el tema de nuestra salud mental, se consideraba que era un poco mágico cuando una persona se deprimía, cuando se ponía ansiosa, cuando, digamos, de pronto surgía una esquizofrenia o surgía una bipolaridad, que en esa época se llamaba maníaco-depresión, y simplemente el trabajo de los psiquiatras era, digamos, crear medicaciones, medicamentos que, digamos, alteraban el funcionamiento del cerebro, pero nunca los psiquiatras de ese entonces, de hace más de 3 décadas, entendían que había una relación entre lo que la persona estaba haciendo en su vida cotidiana y los estados mentales que estaba sufriendo. Ejemplos de eso es cuando una persona llegaba a donde el psiquiatra con una depresión y le daba un antidepresivo, o llegaba ansioso y le daban un medicamento para la ansiedad, pero o tenía un trastorno de sueño y le daban un medicamento para el sueño, pero nunca a los psiquiatras de esa época se les ocurrió preguntarle a sus pacientes: ¿usted cuánto azúcar consume, cuánto alcohol, cuánto cigarrillo, cuántos intoxicantes, cómo son sus hábitos alimenticios, si tiene alergias? Sino que simplemente esa era la vida de la persona y lo otro era una enfermedad o una disfunción, y había una terapéutica y una medicación. Y entonces, si la persona que estaba ansiosa no mejoraba, entonces le subían la dosis de la medicación, pero no importaba que sus hábitos de vida no estuvieran realmente apoyando, ayudando al tratamiento. Con mi esposa María Paula, usando un ejemplo muy coloquial, es como si nosotros, que seguramente todos en nuestra casa hemos tenido la cocina un día el domingo muy desordenada, es como si entráramos el lunes a la cocina y en vez de lavar los platos, limpiar la cocina y ordenar todo, entonces echáramos un spray que huele rico y que
entonces hace que supuestamente la cocina esté ya arreglada. Entonces, ese sería un ejemplo para mostrar cuán errada estaba la psiquiatría convencional tratando de, digamos, abordar los estados alterados en los estados de ánimo, simplemente con una medicación sin darse cuenta que el cuerpo ya probablemente de estos pacientes tenía grados muy altos de intoxicación que eran parte importantísima de lo que estaba pasando. Entonces, ahí surgió un movimiento, una disciplina que se llamó la psiquiatría ortomolecular, la medicina ortomolecular y la nutrición ortomolecular, que no son otra cosa que un entendimiento de que la salud física y mental nuestra depende de una ecuación, y es que todos tenemos una genética que la traemos como un equipamiento que viene de los genes de nuestros padres, del ADN, que nos recorre el cuerpo, y que eso hace que tengamos como unas cualidades y unos defectos orgánicos que, digamos, como tal no los podemos cambiar, pero luego tenemos 3 cosas que podemos cambiar, incluso para optimizar la genética en sentido positivo, o a veces para dañar, para hacer la peor versión de nuestra genética en sentido negativo. Para terminar de aclarar la genética, tuve cerca unas personas de la Universidad de los Andes del Departamento de Genética y le pregunté hace unos años, cuénteme qué hay de nuevo en la genética en sus investigaciones en su laboratorio. Y me decía la directora del laboratorio, me decía, lo más nuevo en genética es entender que para que se exprese la genética en todos nosotros, la variable ambiental es definitiva. Es decir, los hábitos de vida nuestros son definitivos para que esta genética se optimice para bien o para que la genética se dañe o sea la peor versión que puede tener. Entonces, cerrando este ejemplo y cerrando el factor genético que todos lo tenemos, esa variable ambiental es todo aquello con lo que nosotros podemos trabajar. ¿Y qué quiere decir eso? Son 3 grandes cosas. Primero, es entender que nosotros en los hábitos de vida cotidianos vamos teniendo niveles más o menos altos de intoxicación, porque nosotros creemos que lo que compramos que entramos en un supermercado y todo lo que nos venden es alimento, y resulta que cuando uno se mete en estos temas, no por ser fundamentalistas, se da cuenta que el 80% de las cosas que uno puede comprar en un supermercado no son estrictamente hablando un alimento, sino que tienen ya un grado más o menos alto de intoxicantes, y que nuestra vida pues cotidiana es una interacción permanente que es inevitable con todo esto que se ha llamado la noxa, o como el factor intoxicante propio de estar vivos. Entonces, nosotros vamos a asumir que ese ser humano prototipo del que vamos a hablar en esta conferencia tiene esta genética y que está un poco intoxicado, más o menos intoxicado de acuerdo a sus hábitos, no solo por los alimentos, sino por los temas ambientales, por la crema dental, por intoxicantes que consuma, por medicamentos, etc. Pero al lado de ese grado de intoxicación y de veneno que tenemos naturalmente en el proceso de vivir, está otro segundo factor que es importantísimo, que es la nutrición. Les cuento que yo estudié en Estados Unidos hace 28 años, 29 años, y me tomó 10 años después de mi regreso entender que personas como muchos de ustedes, como yo, que hemos tenido oportunidades, que tenemos algo de conocimiento, yo tenía la idea de que las personas que estaban desnutridas eran solamente la población más marginal de nuestra sociedad, que no tenía acceso o por temas económicos o por temas educativos a la nutrición, y me tomó mucho tiempo entender que entre las personas que podemos tener algunos recursos económicos e información, podemos tener grados bastante altos de desnutrición.
es decir, de carencias de nutrientes, porque empecé a entender que no es normal que nuestro pelo se ponga canoso tan joven. Yo le cuento a la gente como un tema jocoso que ahorita en este momento estoy en mi versión más canosa, a mis 58 años, y que a veces entonces empiezo a decir, uy, voy a revisar cuáles son todos los minerales para las canas porque algo me está faltando, y empiezo a tomarme todos esos minerales juicioso, y empiezan a revertirse un poco más las canas. Por supuesto, no sé si al pasar de los años con todos los nutrientes terminaré con el pelo blanco, seguramente que eso será inevitable, no lo sé, pero sí hay que entender que ese factor nutricional en todos nosotros es un factor demasiado importante, y que tenemos la tendencia a pensar que la alimentación en nuestra sociedad, por buena que sea, es una alimentación que tiene una característica muy interesante, y es que es alta en calorías, pero en general es baja en nutrientes. Es decir, cuando yo me como, por ejemplo, las personas que no son vegetarianas que se comen una proteína animal, o los que son vegetarianos se comen una proteína de origen vegetal y luego un carbohidrato y luego una verdura, uno diría, supongamos que la persona hubiera, digamos, sido vegetariana, y que a veces, por supuesto, asociamos, y hay estudios que sí lo apoyan, y no es el tema de nuestra charla, pero por supuesto que las dietas de origen, digamos, de plantas, son mucho más apoyadoras de la salud y de optimizar la ecuación que estoy explicando, pero en términos generales hay que entender que nosotros los seres humanos, en esa alimentación básica que tenemos en nuestra cultura, esa alimentación, ese conocimiento de nutrición que venía en los últimos, llamemos, 60 años, quitemos los 20 años de los que estoy hablando desde el Internet para atrás, es una nutrición totalmente que se queda corta para las necesidades que tenemos los seres humanos para poder estar saludables y para poder nutrirnos adecuadamente en este mundo moderno en el que estamos. Pero no es un tema de modernidad. Mi papá, que murió a sus 90 años, hace 2 años, yo siempre le decía, papá, yo tomo todos estos suplementos y como a conciencia para poder tener la salud que tú tuviste sin tomarte un solo suplemento. Porque es que las personas de esas generaciones comían unos alimentos que estaban sembrados en un suelo que tenía mucha más fuerza, que tenía mucho más nutrientes, menos intoxicantes. Era otro suelo a nivel global. Eran suelos naturalmente orgánicos con una fuerza vital increíble, que hacía que nuestros abuelos, nuestros padres, abuelos y bisabuelos, pues las mujeres pudieran tener 12 hijos y de pronto les aparecía una diabetes muy tarde en la vida, pero era una fuerza vital que venía del suelo. Entonces volvamos a nuestra ecuación. La genética, la intoxicación en la que todos podemos vivir, la desnutrición, que ahora vamos a hablar de eso, y luego el factor de estrés que todos podemos tener en la vida cotidiana, en donde el estrés puede ser un estrés ambiental por un fumigante o por una alfombra nueva, o puede ser estrés laboral, o puede ser estrés en la relación de pareja, o estrés económico, o estrés político, pero todas las personas en el proceso de vivir estamos, digamos, sujetas a una cantidad de factores estresantes. Entonces, ¿cómo hacemos digamos, en el enfoque integral para poder intervenir sobre lo que le está pasando a una persona y ayudarle a poner en orden la casa de esta manera mucho más holística, entendiendo toda esa ecuación de una manera mucho más completa? Es teniendo en cuenta que nosotros tenemos que desintoxicar, que tenemos que nutrir y que tenemos que ayudarle a esa persona a expresar, a drenar también todo ese estrés que muchas veces es emocional, y por eso la psicología, que por supuesto es una disciplina infinitamente inferior que la espiritualidad,
ayuda a que ese factor humano se pueda de alguna manera disponer mejor para hacer todo el trabajo espiritual. Entonces, volviendo a todo esto, quisiera contarles un poco cómo en esos viejos enfoques, información que tenemos, digamos, en la historia nos muestra, digamos, lo obvio que estaba todo, esta relación que estamos hablando. Les voy a dar algunos ejemplos. Resulta que hace unos 150 años en Estados Unidos surgió un tema con la población, y es que empezó a enfermarse la población de algo que empezaron finalmente la gente no se quería levantar, había muchos desbalances emocionales, había síntomas de depresión, había síntomas de pérdida de realidad. Imagínense que esto lo llamaron la pelagra en Estados Unidos. Lo pueden buscar. Y la pelagra empezaron a darse cuenta de que la pelagra tenía todo que ver con el maíz. Miren la paradoja tan grande. El maíz fue un cereal fundamental para, digamos, para sacar adelante la población de todo el continente americano en el norte y en el sur. Pero el exceso de maíz empezó a generar una intoxicación, porque la intoxicación no es solo que nosotros comamos algo que en sí es venenoso, sino algo que en principio no es venenoso, pero se vuelve venenoso porque lo comemos en exceso y ya no lo podemos procesar. Entonces el exceso de maíz en toda América empezó a producir síntomas de esquizofrenia. O sea, la pelagra de la que hablaban hace 150 años era una modalidad de esquizofrenia con pérdida de realidad, con ideas, alucinaciones, digamos, toda clase de desbalances. Y se empezaron a dar cuenta que una parte importantísima de la solución a este problema estaba en quitar el maíz y en suplementar de niacina, porque aquí viene un aspecto interesantísimo, y es que cuando nosotros consumimos en exceso unas cosas, eso también nos drena nutrientes de otras. Todo es como un equilibrio. El caso en este ejemplo que les estoy dando es que el exceso de maíz, la pelagra estaba dada porque había un poco de toxicidad, de toda la comida que nosotros comamos que no digerimos se convierte en toxina. Y todas las toxinas se convierten en tumores. Los tumores que nosotros sufrimos son materia indigerida que se va acumulando en zonas del cuerpo que no están muy vitales, y estas zonas del cuerpo entonces hacen de cuarto de San Alejo, donde van llegando toda esta materia indigerida, y ahí se van formando estos tumores. Entonces, esta pelagra, cerrando este tema de los tumores, pero volviendo a la pelagra, ¿qué pasaba? Que las personas, por tanto maíz, el maíz les quitaba la niacina. Y esta niacina es fundamental para el funcionamiento cerebral, y por eso empezaba a haber tantos síntomas mentales de desbalances y de enfermedad, y por eso la suplementación de niacina ayudó a traer a todas estas personas de regreso. Otro ejemplo interesantísimo es cómo cuando yo estudié en la Universidad de los Andes, que para los que no la conocen, en Bogotá queda en la ladera, digamos, de la cordillera de los Andes, en la montaña, y donde es el campus de la universidad era, digamos, una parte antigua de nuestra ciudad, llena de casas antiguas, que eran en realidad como una especie de pueblo aledaño, digamos, al centro de la ciudad. Y entonces estas casas eran la fábrica de sombreros, la fábrica de cervezas, y nuestro campus de esta universidad es eso, es el conjunto de todas estas edificaciones antiguas modernizado. Pero cuando yo estudiaba, curiosamente el departamento de psicología quedaba donde antiguamente quedaba el manicomio. O sea, en la misma edificación donde antiguamente era el manicomio de Germania, era ahora el departamento de psicología. Y cuando nos hicieron la inducción nos contaban que al lado era la fábrica de sombreros, que muchos de los que hacían los sombreros de paño
se volvían locos y que los sacaban de la fábrica de sombreros de paño al manicomio. Y entonces, esto era un dato curioso que en ese momento era simplemente parte de la historia de nuestra universidad, pero que más adelante con la medicina y la psiquiatría ortomolecular entendí a qué se debía. Resulta que para hacer los sombreros hay un cabezote de plomo. Usan un paño, cuando nosotros ponemos un sombrero de paño, este sombrero de paño es una tela de paño gruesa que la ponen sobre un cabezote de plomo y este paño con calor lo van moldeando en la forma de la cabeza y ahí hacen el sombrero. Pero el sombrerero, el operario que estaba allí, entonces iba inhalando todo el plomo. Y entonces la locura venía por inhalación de un metal pesado que todos son causa de desbalances emocionales y el plomo generaba locura. Entonces es otro ejemplo histórico de cómo sustancias intoxicantes en el cuerpo también podrían generar desbalances emocionales. El autismo es otro ejemplo muy interesante. Hoy en día en Estados Unidos se reconoce digamos, en el mainstream de la medicina, es decir, la medicina tradicional americana, convencional, ya reconoce que el autismo, así como antes no se sabían las causas y se consideraba como muchísimas enfermedades como que surgen espontáneamente y no se entiende de dónde vienen, por falta de conocimiento de toda la ecuación que estamos diciendo, el autismo se empezó a entender que tiene todo que ver con algo que se llama la falta de continuidad en la mucosa de nuestro intestino. Es decir, nuestro intestino está recubierto por un moco, en el sentido, digamos, positivo del término, una mucosa, y en esa mucosa, ese es el medio en donde crecen las bacterias probióticas. Y esa probiótica del cuerpo, esas bacterias buenas, son fundamentales para que cuando la comida está en nuestro intestino, estas bacterias se coman la comida y la predigieran para que al torrente sanguíneo entre no comida indigerida, porque ahí no puede entrar comida indigerida porque se vuelve toxina, sino comida digerida. Y entonces esta probiota es fundamental, es como un departamento de aduana de aeropuerto, pero en nuestro intestino, para que entre lo que debe entrar y cómo debe entrar. El autismo, ¿qué es? Es una de las causas fundamentales del autismo, es que esta mucosa intestinal, por antibióticos, por medicamentos, por exceso de dulce, por estreñimiento, y por supuesto volvemos porque hay una predisposición genética, genera huecos como huecos en esa mucosa, y esos huecos se convierten como en unas puertas de entrada de sustancias que no deberían entrar al torrente sanguíneo de esa manera, y se vuelve una materia indigerida que entra de una manera altamente tóxica. En el caso del autismo, el gluten, al entrar directamente, genera como si uno estuviera consumiendo opio, y este opio es el que hace como el efecto opiácido, que hace que el autista esté totalmente embotado, ausente, que no se pueda conectar. Pero lo interesante de esto, como les invito a entender que el tema de la salud y la enfermedad mental no es otra cosa que un continuo, es cuántos de nosotros a veces no nos sentimos absolutamente embotados después de comer algo. Yo les confieso que yo soy un amante del pan, a mí me fascina el pan, y si es pan con chocolate caliente me parece delicioso, y me la paso buscando panes de mejor calidad, más integral, no sé qué, porque sé que el trigo, no solo en los autistas, en todos nosotros, el trigo, lo pueden ustedes ver en el libro maravilloso que se llama Cerebro de Pan, cómo el trigo, nosotros no podemos digerir el trigo, por lo menos el trigo como está hoy, porque el trigo ha ido evolucionando por temas, digamos, de las prácticas agrícolas a lo largo de los años de todas estas multinacionales, con ciertas sustancias que le han agregado, ha resultado en un trigo que es altamente difícil de digerir y de procesar por muchos de nosotros.
Entonces a mí me puede pasar que de pronto compro un pan en una panadería que lo veo muy integral y le digo a mi esposa, estoy con cerebro de pan total, ¿sí? O de pronto otro pan y es perfecto porque aun cuando uno tenga su mucosa bien, hay muchos alimentos que de alguna manera pasan un poco indigeridos y generan un efecto tóxico en nosotros. Y el cerebro de pan, porque ustedes se preguntarán, es que uno tiene como un guayabo como cerebral, como que se le calienta a uno la cabeza, como que uno, ¿no? Como un embotamiento. Y esto es a lo que hace referencia este libro maravilloso, que es otro ejemplo de lo que estamos hablando. En todo esto, para empezar a hablar entonces ya del enfoque integral de cómo esta ecuación se aterriza digamos, al trabajo en sí, hay que entender que el hígado nuestro es cada órgano de nosotros es una pequeña fábrica satélite que hace un trabajo para el todo de nuestro cuerpo. Tiene una funcionalidad. Nuestro hígado es una fábrica satélite de nutrientes cerebrales. Todos los nutrientes de nuestro cerebro, sea para la atención, concentración, memoria o para los estados emocionales, vienen de nuestro hígado en su mayor parte. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona porque nosotros consumimos proteínas en nuestra dieta. Estas proteínas, otros nutrientes también, pero principalmente las proteínas. Luego estas proteínas, el hígado las metaboliza y las convierte en aminoácidos. Y luego estos aminoácidos, con ayuda del páncreas, por supuesto que también digiere las proteínas, pero este agregado que ya es un aminoácido, el hígado lo convierte en neurotransmisores, llámese dopamina, fenilalanina, tirosina, no importan los nombres, pero yo los llamo las gasolinas cerebrales, en el buen sentido de la palabra. Todas las distintas sustancias que necesitamos para que nuestro cerebro funcione adecuadamente se producen en nuestro hígado. Les voy a contar una anécdota de la consulta para que ustedes vean el nivel en el que esto puede funcionar. Yo tenía una paciente muy querida. Esta mujer era la rectora de un colegio que tenía como 5,000 estudiantes en Suba, en una localidad de nuestra ciudad, y la alcaldía le expropió su colegio porque iba a pasar una avenida por la mitad del terreno del colegio. Le compraron su colegio, se terminó el colegio y finalmente nunca construyeron la avenida, desafortunadamente, pero esto a esta mujer le generó una cirrosis hepática sin haberse tomado un trago en toda su vida. Entonces, a mí me llegó a la consulta esta mujer con esta cirrosis y empezamos a trabajar integralmente con muchos elementos y ella fue mejorando muchísimo. Una mujer extraordinaria, muy inteligente, la rectora de un colegio, imagínense la calidad de persona, y ella además tenía la intención, porque ella creía en el trasplante de hígado, y ustedes saben que los trasplantes, yo no lo sabía, pero los trasplantes normalmente se le dan a las personas más jóvenes porque hay más posibilidades de éxito. Esta mujer estaba cercana a los 60 años, entonces no era tan fácil, pero palancas de la vida, finalmente una médica murió en el llano y le trajeron su hígado y tuvo su trasplante. La fui a visitar a la clínica y cuando me encontré con ella, me encontré con una enferma mental. Lo que era una rectora de colegio, después del trasplante de hígado, me saludó como una enferma mental. Me dijo que eso no era una clínica, que el médico y la enfermera no eran profesionales de la salud, que había un complot, que la tenían encerrada, que yo la tenía que ayudar a volarse de ese sitio, que mejor dicho, ella estaba en problemas. Y yo pues le seguí la corriente, que la hermana de ella no era la hermana, sino una persona que le quería hacer daño, en fin, una enferma mental. Me fui a hablar con la médica especialista y a preguntarle a qué se debía eso. Entonces ella me dijo, todos los trasplantados pasan por un mes así, en que
en que el hígado no les funciona, pero les da como una especie de enfermedad mental. Y la medicina tradicional a veces, con todas las maravillas que tiene, a veces es un poco así que dice, no, pues estadísticamente esto pasa en el 98% de los casos, pero no hay claramente una explicación de por qué. Cuando yo me remitía a los libros de medicina ortomolecular, entonces claramente yo decía, por supuesto, la explicación está en que si el hígado es el que le manda todos los nutrientes al cerebro para funcionar y ese hígado se tarda entre 1 y 2 meses en reconectar y volverle a mandar los nutrientes, pues el cerebro no funciona, punto. El caso es que esta mujer al mes aproximadamente me dijo, oye, Patricio, yo estaba re mal, ¿no? Ese día ella empezó a conectar todo. Lo interesante del cuento, y que pues, ya después su cerebro estaba absolutamente perfecto, pero lo interesante del cuento es que ella adquirió los antojos de comida porque ella, por cosas de la vida, le contaron de quién era la médica que le había donado el hígado, la que había muerto en el llano, una mujer muy joven, pero esta mujer, Oliva, que era mi paciente, adquirió los antojos de alimentos que le gustaban a esa médica. Eso fue una cosa anecdótica muy interesante. Entonces, este es otro ejemplo de cómo el hígado, en nuestro enfoque integral, es un órgano que tenemos que absolutamente poner en forma y tenemos que entender que cómo es que funciona, cuáles son los nutrientes que necesita para que esté funcionando óptimamente. Voy a entrar a hablarles un poco dentro del enfoque, el tipo de cosas con las que trabajamos todos los días. Lo primero es entender que todos los seres humanos venimos con una cosa que se llama la constitución metabólica. En palabras sencillas, yo lo llamo el flaco seco, como diría yo, al cual yo pertenezco, que con el tiempo nos vamos volviendo más flacos y nos vamos volviendo más secos. El del medio, que es el musculoso, este lo llamo el Woody Allen, el del centro lo llamo el Cristiano Ronaldo, que es el que tiene una contextura un poco más atlética, y luego, me perdonan la palabra, el otro lo llamo el gordo blandito, ¿sí? Que es la persona de metabolismo más lento que tiende a acumular mucho más peso más fácilmente, pero todos nosotros somos o Vata, Pitta o Kapha, según la medicina Ayurveda. Eso es una mezcla de una cantidad de elementos, pero en palabras occidentales tenemos que entender que nuestro metabolismo, la manera como nosotros procesamos los alimentos para producir energía, el metabolismo tiene dos cosas, que es acumular cosas y soltar cosas. Así funciona el metabolismo. Las personas de metabolismo rápidos, nosotros somos buenísimos para soltar cosas, no acumulamos fácil, mientras que las personas de metabolismo lento son acumuladores y no son buenos para soltar. Esa es como la generalidad. Pero para simplificar todo este cuento, hablemos de oxidadores rápidos y oxidadores lentos, de metabolismos rápidos o lentos. Lo que se ha descubierto en la medicina ortomolecular es que los tipos de nutrientes que necesitamos, o sea, que las personas de metabolismo rápido o de metabolismo lento, de alguna manera tenemos que ser tratadas desde la alimentación y desde la suplementación de una manera distinta para equilibrar los estados emocionales, ¿sí? Entonces, las personas de metabolismo, ¿por qué ocurre esto? Porque tiene que ver con una cosa que se llaman las histaminas, que son las respuestas inmunológicas que nosotros tenemos. Resulta que las personas que tenemos metabolismos más rápidos, tenemos una respuesta inmunológica un poco más exagerada. Por eso podemos tener tendencias a las alergias, que son una respuesta inmunológica exacerbada, un poco más fuertes tendencias alérgicas, que las personas de metabolismos lentos, en donde la respuesta inmunológica es un poco más tímida.
Eso es un hallazgo como de fondo. Pero lo que les puedo decir es que estos dos tipos que nosotros tenemos, el tipo de nutrientes que se necesitan para equilibrar la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, los problemas de sueño, atención, concentración, memoria, muchas cosas son distintos, pero se los voy a explicar hoy que tenemos digamos, un nivel 1 de esta discusión de una manera sencilla. Por ejemplo, el ácido fólico. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que el ácido fólico es buenísimo. Hemos oído hablar de cómo el ácido fólico para las mujeres embarazadas es buenísimo, etcétera. Pero resulta que el ácido fólico es un acelerador metabólico. Entonces, lo que yo entendí estudiando todos estos temas es que yo no puedo tener equilibrio si yo tengo un metabolismo rápido. A mí todo lo que me acelere más el metabolismo no me va a equilibrar en ningún sentido. Y si yo tengo un metabolismo muy lento, todas las sustancias lentificadores del metabolismo tampoco me van a hacer muy bien. Ejemplo, hay unas excepciones de cosas que son buenas para todos. ¿Sí? También hay un justo medio, pero en términos generales sabemos que el calcio, el magnesio son tranquilizantes porque son lentificadores metabólicos. El calcio es un lentificador metabólico. Le hace a uno el metabolismo más, ¿sí? Más tranquilo y más lento. Entonces, si yo le doy mucho calcio a una persona con metabolismo lento, la voy a agravar un poco. Y si tengo una persona con metabolismo lento que está sufriendo de depresión y le doy demasiado calcio y demasiado magnesio, la voy a bajar un poco. Entonces, lo que quiero que ustedes me entiendan es que todas las sustancias tienen una función muy específica y que tenemos que ver la naturaleza, digamos, de constitución de cada paciente, y por supuesto hay una cantidad de variaciones personales, individuales que hay que tener en cuenta. Pero en términos generales, uno puede ver que el tipo de suplementos que usamos para equilibrar a una persona y el tipo de dieta debe primero pasar por el filtro de equilibrar su metabolismo, no de agravar. Eso es una cosa fundamental. Pero vamos a otra cosa muy sencilla. Una de las cosas más profundas que yo les puedo decir hoy de cómo mejorar el equilibrio mental a través de nuestros hábitos es algo demasiado sencillo, que aplica para la salud física y para la salud mental. El nutriente principal para las células de nuestro cuerpo no es el calcio, el magnesio, el fósforo, es el oxígeno. El nutriente principal para la vida es el oxígeno. Ocurre que todos los alimentos que nosotros consumimos tienen un valor intrínseco de oxígeno. Ustedes habrán oído hablar de las dietas alcalinas que están tan de moda, pero esto no es una simple moda, sino un avance tecnológico en nutrición, ¿sí? Y lo que quiere decir es que es universal en cualquier metabolismo, en cualquiera de ustedes, que si quieren mejorar su salud física o mental, hay que entender que los alimentos que nosotros consumimos, unos tienen más oxígeno y otros tienen menos oxígeno, pero otros tienen un valor dramáticamente negativo de oxígeno que nos quita el oxígeno. Entonces voy a entrar a explicar esto. Por ejemplo, el alcohol. Si hablamos aquí estamos hablando de ácido o alcalino. Estamos hablando de eso también. Entonces, en términos generales, lo que hay que entender es que todos los alimentos son o ácidos o alcalinos, y entonces estos alimentos están en nuestra vida cotidiana, y lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a entender cuáles son más alcalinos y a tener un 70% de alimentos que nos suban el pH, y entre menos alimentos ácidos tengamos, mucho mejor equilibrio mental y emocional. Entonces, eso tiene que ver con una cosa que se llama la acidez metabólica, es decir, si nosotros tenemos demasiada acidez en el organismo, quiere decir
que nuestras células están careciendo de oxígeno, y si nuestras células no tienen oxígeno, no funcionan bien, y si nuestro cerebro no tiene oxígeno, no funciona bien, y nada funciona bien, ni la atención, ni la concentración, ni la memoria, ni los estados de ánimo. Entonces, en palabras sencillas, tenemos que entender que si hoy puedo hablarles de una dieta, digamos, de una franja de dieta universal que nos sirva un poco a todos, independientemente de si tenemos metabolismo rápido o lento, sería una dieta más alcalina. De otra parte, entonces ustedes, para no ocupar simplemente tiempo de nuestra charla en esto, pueden buscar qué son las dietas alcalinas, y ahí me van a entender, van a encontrar muchas tablas de cuáles son los alimentos que quitan oxígeno y cuáles son los alimentos que más nos proporcionan oxígeno, y entonces así podemos entrar en un proceso lento y progresivo de oxigenar las células de nuestro cuerpo, y vamos a elevar no solo nuestro estado de ánimo, sino nuestro nivel de conciencia también. Bueno, luego lo que les diría es, les quedé viendo en las histaminas una cosa, existe una relación. Si una persona, la otra cosa que se ha identificado es, tenemos que saber si nosotros tenemos valores muy elevados de histaminas o valores muy bajitos de histaminas, es decir, de la tendencia a la respuesta inmunológica. Es decir, si somos más alérgicos o si no somos nada alérgicos, pero las histaminas no nos funcionan. Eso es lo primero que hay que equilibrar también para poder equilibrar todas las emociones. Y eso, como les digo, se equilibra con ciertos suplementos para los unos y para los otros, pero hoy me interesa dejar claro que nosotros necesitamos equilibrar nuestra respuesta de histaminas para que este cerebro, a nivel de la productividad y a nivel de las emociones, funcione adecuadamente. Por otro lado, todo lo que produzca una respuesta alérgica en nosotros, tenemos que resolver las alergias, porque si nosotros tenemos respuestas alérgicas, vamos a tener una tendencia a la depresión y la ansiedad. Las personas que me están escuchando, que están lidiando con alergias en su cuerpo, eso va de la mano con una tendencia, obviamente dentro de la genética que tiene cada uno, a la depresión y a la ansiedad. Otra cosa importantísima, los desequilibrios en el azúcar en la sangre. Aplica para la hipoglicemia y muchísimo más para la diabetes. Los desequilibrios de azúcar son responsables por la montaña rusa emocional. Si yo tengo niveles de glucosa desequilibrados en el organismo, voy a tender a tener picos más altos en las emociones y bajadas más profundas en las emociones, y por eso, para regular nuestra ciclotimia, tenemos que regular el azúcar en la sangre. Entre más azúcar consumimos, como todo lo hemos visto en las piñatas de los niños de la infancia nuestra, que llegan los niños contentos, parten la piñata, cada niño coge 8 o 10 dulces, se los come, todos estaban contentos jugando. Después de comerse los dulces y de comer ponqué, a las 3 de la tarde en una piñata hay 15 niños llorando. Eso es típico lo que pasa con el bajón, digamos, que produce el exceso de dulce en el organismo. Aplica para todos nosotros. Entre más dulce consumamos, más desequilibrio en las emociones vamos a tener y más tendencia a la depresión. Por otro lado, los intoxicantes. El tabaco, por ejemplo, la nicotina tiene una cantidad de efectos secundarios, aumenta la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial, vuelve más superficial la respiración, agota las reservas de vitamina C, el complejo B también se baja, produce radicales libres. El tabaco es un oxidante, o sea, quita oxígeno. Entonces, nos produce también somnolencia y produce inestabilidad en las emociones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el consumo de alcohol? El alcohol en todos nosotros, el alcohol en sí mismo es un depresor del sistema nervioso. El alcohol, como es ácido, baja dramáticamente los niveles de oxígeno en nuestro cuerpo. Y al bajar dramáticamente los niveles de oxígeno en nuestro cuerpo, el alcohol es una sustancia depresiva por naturaleza. Altera la conciencia y hace que las personas actúen
digamos, en un estado muy alterado de conciencia, pues porque esos niveles tan bajos de oxígeno en el cerebro, pues dañan dramáticamente la conciencia del momento, y por eso la productividad en personas que van acumulando grados de alcohol, pues es una productividad llevada a su mínima expresión. Y por supuesto que para las disciplinas espirituales, los intoxicantes, por supuesto, bajan dramáticamente los niveles de conciencia, y hemos oído hablar muchísimo de cómo la espiritualidad, la interacción que tenemos con las sustancias, con la alimentación, entre más sana, entre más simple, perdón, entre más basada en plantas, con menos intoxicantes y menos estimulantes, pues por supuesto es más apta para elevar nuestro nivel de conciencia. Pero entonces veamos un poco qué es lo que pasa con el alcohol. El alcohol baja los niveles de todas las vitaminas del complejo B, baja los niveles de vitamina C, baja los niveles de magnesio, de hierro, de potasio. Es decir, que son antinutrientes, son sustancias que al consumirlas, entonces vamos a echar abajo las reservas que tenemos de otros nutrientes. El zinc es demasiado importante. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas hay muchos casos de la depresión postparto, incluso con depresiones suicidas, que muestran que la medicina describe estos casos, pero no lo sabe explicar muy bien. Dicen, una depresión postparto, una mujer puede entrar en una depresión suicida a nivel postparto, pero los estudios han mostrado que esto tiene que ver sobre todo con una baja dramática en el zinc en el organismo, porque el zinc es otro de los nutrientes fundamentales para el buen funcionamiento del hígado, de los neurotransmisores y de nuestro cerebro. Entonces, las deficiencias de zinc se han asociado muchísimo con la anorexia, se han asociado muchísimo con depresión y también con ideas suicidas. Entonces, muchas veces hay que entender, me pasó con la hermana de una paciente que desafortunadamente se quitó la vida en Suiza, y un caso muy dramático, y claramente a través de la paciente que era mi paciente, que era su hermana, nos dimos cuenta de que ese cuadro probablemente había estado acompañado por una depresión en zinc muy severa después del parto. Obviamente hemos oído hablar de la marihuana y de cómo la marihuana también produce una depresión en los principales nutrientes: magnesio, potasio, hierro, calcio, baja el complejo B, aparte, digamos, de los niveles alterados de conciencia. Pero ¿por qué todos estos intoxicantes intoxican el cerebro? Por una razón también muy sencilla, porque nuestro cerebro tiene un cableado eléctrico, que son las neuronas, y todos los intoxicantes dañan la conductividad entre neuronas. Es decir, nuestras neuronas son un cableado eléctrico, pero es como un tren, están interrumpidas como por vagones, y en la unión entre un vagón y otro tiene que funcionar muy bien. Si hay muchas grasas saturadas en la dieta, si hay todos los intoxicantes dañan la electricidad entre esos vagones, pero también si hay muchas grasas saturadas en la dieta, las grasas saturadas, imagínense que el cableado debe dejar pasar la corriente eléctrica, porque nosotros funcionamos con corriente eléctrica, hagan de cuenta. Pero esa corriente eléctrica de nuestro sistema nervioso se ve interrumpida por las grasas saturadas. Por eso los omegas, el omega 3, en menor proporción el omega 6, esos omegas son unas grasas que limpian las grasas saturadas y ayudan a que la conexión entre las neuronas sea óptima, y que esa conexión haga que el sistema eléctrico funcione óptimamente. ¿Qué es nuestro sistema eléctrico cerebral para la productividad y para los estados de ánimo? Yo lo llamo un cableado líquido, pero al decir un cableado líquido quiere decir que el cuerpo nuestro tiene que estar muy bien hidratado, pero no se trata de tomar agua, se trata de tomar agua
con los electrolitos adecuados, porque cuando yo tengo un agua adecuadamente mineralizada, esa agua se vuelve un cableado líquido, porque tenemos que entender que son los metales, son los minerales que hay en nuestra dieta los que ayudan a que haya una conductividad eléctrica en todos los procesos de la vida. Es como si hubiera una planta eléctrica que hace que nosotros funcionemos y que el cerebro esté lúcido, pero si esa planta eléctrica no tiene minerales, no tiene conductividad. Nosotros hemos hecho un experimento con un filtro. Hay distintos filtros que producen agua alcalina y estos filtros hay que poner unos minerales, pero la manera como una empresa europea vende estos filtros es interesantísima. Cogen el agua de la llave y cogen unos electrodos y los meten entre el agua y tratan de prender un bombillo. Y el bombillo con agua de la llave prende en un 15% de su luminosidad. Cuando nosotros cogemos un agua alcalina, ¿qué es alcalino? Ya lo dijimos, tiene muchísimo oxígeno, pero además le he puesto minerales, ponemos los electrodos de un bombillo y el bombillo ilumina en su 100% de potencial. Es impresionante. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que producir en nuestro cuerpo. Es un cuerpo con una planta eléctrica realmente funcionando, una planta eléctrica fuerte. Si nosotros no consumimos minerales adecuados, si no está bien hidratado nuestro cuerpo, no hay cableado eléctrico y no funciona el sistema eléctrico. ¿Para qué el sistema eléctrico? Para la productividad y para el estado de ánimo. Por supuesto, para la salud física también. Entonces, este es otro de los factores importantísimos. Todo lo que intoxique los líquidos de nuestro cuerpo le quita fuerza a la conductividad nerviosa de las neuronas, porque esa toxicidad hace que haya menos conductividad eléctrica. Por supuesto, otra de las cosas que se han investigado muchísimo es cómo la tiroides tiene todo que ver con la salud mental. Pero uno dice, pero ¿cuál es la relación exactamente? La tiroides, hagan de cuenta que esto es un edificio, que nosotros de aquí somos un edificio, y que la tiroides es una bomba, como los edificios nuestros tienen una bomba que sube el agua para que a los últimos pisos les llegue agua. La tiroides lo que hace es bombear, mandar hacia arriba los nutrientes, y por eso cuando esta bomba no es fuerte, a esto no le llegan nutrientes y uno está totalmente con el sistema caído. O sea, el hipotiroidismo hace que uno esté con el sistema cerebral caído porque el oxígeno y los nutrientes no se pueden mandar con fuerza hacia arriba. Eso es lo que hace la tiroides. Es una bomba de fuerza para que los nutrientes venzan la fuerza de la gravedad y llegue al cerebro. Entonces, ahí ustedes podrán entender cómo el hipotiroidismo no ayuda a la meditación, el hipotiroidismo no ayuda a la concentración, no ayuda a la productividad y tampoco ayuda a tener estado de ánimo, porque no lo he dicho, pero hay una relación profunda entre el cansancio crónico y la depresión. Es decir, para no estar deprimidos, nosotros tenemos que tener energía vital funcionando. Porque si nuestro metabolismo no produce energía, pues estamos muy bajos de nota también, ¿sí? Entonces, es que haya energía vital, pero que también haya los nutrientes con que el cerebro funciona, con que estas gasolinas cerebrales se pueden producir. Entonces, voy a resumir unas cosas para ir cerrando temas. No he dicho algo fundamental en esta charla y es que la energía, he estado hablando de cómo las células de nuestro cuerpo producen energía. Necesitan oxígeno, necesitan minerales, necesitan nutrientes, pero hay una cosa básica y es que el ciclo de Krebs y del ácido cítrico funciona. Los cítricos, la vitamina C es fundamental para que nuestras células produzcan energía. ¿Cuáles? Todas. Si no hay vitamina C en el cuerpo, llámese de cítricos, llámese de suplementos,
si no hay vitamina C en nuestro cuerpo, nuestras células no producen energía vital. ¿Por qué? Porque es la materia prima para el ciclo del ácido cítrico. Luego dijimos, los minerales son fundamentales, son importantísimos. Acá seguramente me van a empezar a preguntar ¿y la marca y cuáles son los minerales? Porque siempre queremos ir a la receta, que es muy difícil de dar específicamente, pero esto se ha investigado mucho. No todos los minerales sirven, pero hemos hablado en esta charla de la importancia de las proteínas. No estamos diciendo que haya que comer grandes cantidades de proteínas. No es la proteína que uno se coma, porque si uno come mucha proteína y no la digiere, está poniendo materia prima para los tumores, que ya dijimos que si uno se pone a comer demasiada proteína y no la digiere, está poniendo materia prima para formaciones de tumores. Entonces, sí necesitamos unas proteínas, pero de excelente calidad, que nuestro cuerpo pueda asimilar muy bien, que el hígado pueda asimilar bien y que el hígado la pueda convertir en aminoácidos y esos aminoácidos en neurotransmisores. ¿Sí? ¿Cuáles son maneras de tener aminoácidos? Hay muchas maneras de consumir estos aminoácidos. Ejemplo, una amiga nuestra en Madrid, de todos nuestros viajes a India, se enfermó de COVID muy temprano, cuando yo creo que de las primeras personas que conocí que se había enfermado de COVID, le dio durísimo a ella. El caso es que estuvo, digamos, muy grave y perdió muchísimo peso, y cuando perdió peso, el colon, que es el segundo cerebro, que ese es otro tema que después se puede abordar, no es, mejor dicho, ella no estaba teniendo una nutrición buena y no le estaban llegando nutrientes y no había ni materia prima para funcionar, el hígado no estaba funcionando, no estaba hidratándose, todo lo que estaba diciendo ahorita estaba funcionando mal. Entonces ella empezó a desvariar mentalmente. Yo le dije al hijo, le dije, cómprale una mezcla completa de aminoácidos. Hoy no nos importa si tienen azúcar, si tienen colorantes. Le dije, le compras una fórmula, buscamos en Amazon una fórmula de aminoácidos. Se empezó a tomar los aminoácidos y como que el cerebro empezó a funcionar. Porque era como un cortar camino, porque ella no podía coger proteínas, volver las proteínas aminoácidos, volver los aminoácidos neurotransmisores. Había que ahorrarle todo el camino y ponerle a ese cerebro aminoácidos, que eran como las gasolinas, como decimos aquí coloquialmente, directo a la yugular, ¿sí? Porque ese cerebro no estaba funcionando. Y tan pronto empezó a tomar aminoácidos, su cerebro empezó a funcionar muy bien. Entonces es para entender que estoy haciendo el resumen de todos los nutrientes. A este cerebro, para la salud mental, el zinc, ya lo dije, es fundamental, el magnesio es importantísimo, el yodo, que hay un mito grandísimo con respecto al yodo, porque hay gente que dice que el yodo es malísimo y hay una mala información, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. En Estados Unidos, no por ser americanistas, pero en algunos aspectos nos llevan unos 10 años en investigaciones, entienden que el yodo es fundamental, que hay que saberlo tomar, que debe ser vegetal. Eso es un tema importantísimo. El yodo es un mineral que hay que saber los protocolos, cada persona por su metabolismo, el peso corporal que tiene, muchas cosas para hacerlo de una manera totalmente responsable. Pero el yodo, además de todo lo que estamos hablando, porque hay muchos estudios que muestran que el yodo y todos los minerales que ayudan a que se absorba mejoran el coeficiente intelectual. Y cuando yo leí esos estudios me daba un poco de risa porque me parecía mentira. Y cuando yo tomé protocolo de yodo por primera vez, empecé a entender que todos estos minerales precursores, más el yodo de buena calidad, ajustado en el tiempo, en unas dosis adecuadas, es increíble la nutrición cerebral y cómo la productividad y ¿por qué? Porque todo hay que entenderlo. Porque si estos minerales que ayudan a que la tiroides funcione adecuadamente hacen que yo fortalezca mi tiroides, todos los nutrientes van a irse con mucho más fuerza al cerebro
y todas las personas tenemos un cerebro más dominante y un lado del cerebro más subdesarrollado. Si yo mando con mucho más fuerza todos los nutrientes hacia arriba, van a llegar mucho más nutrientes a donde me llegaban menos, que era mi cerebro menos desarrollado. Entonces, por eso yo entendí que por eso era que es cierto que fortalecer la tiroides, no el yodo, fortalecer la tiroides ayuda a mejorar el coeficiente intelectual de las personas. Caso que para el colegio que dirige Juanita en Bogotá, para ejemplos que hay maravillosos de cómo se han hecho experimentos en Centroamérica, dando, por ejemplo, espirulina, que tiene una cantidad ya de aminoácidos a los niños de un colegio, algo tan sencillo, y cómo mejoraron el rendimiento académico de esos estudiantes. Entonces, hay que entender que este cerebro funciona con nutrición y no es, como digo yo, no quiero demeritar y me disculpan, pero para efectos de la conferencia creo que mi comentario vale. No es como que llevemos a más escuelas un pancito y más café con leche, porque esto no se hace con pan y café con leche. ¿Sí? Se hace con el entendimiento que hay de la ciencia de qué es lo que nutre el cerebro. ¿Sí? Pero no es llevando más paqueticos de galletas con azúcar a más escuelas. No, no. Es nutrición de verdad. Entonces, hay muchos experimentos, por ejemplo, en Centroamérica, interesantísimos, de cómo solamente tocando a los niños con ciertos nutrientes básicos, es increíble lo que ellos pueden lograr. Entonces, quiero seguir. El selenio es importantísimo porque el selenio, como ya hicimos nuestro ejemplo del sombrerero loco, y todos los metales pesados que en general producen efectos similares, el selenio es un limpiador de metales pesados. Y hay otro aspecto importantísimo que no he mencionado, y es que, por ejemplo, en las esquizofrenias han hecho muchos estudios y se dan cuenta de que hay un alto porcentaje de personas con esquizofrenia que tienen infecciones oportunistas en el organismo, es decir, que tienen muchas bacterias internas. Entonces, eso es otro tema de cómo la salud global del organismo afecta a la salud mental. Es decir, nosotros debemos tener un cuerpo que tenga bacterias probióticas, que nuestro colon tenga bacterias buenas, pero que no haya bacterias malas. Si ustedes de pronto no han escuchado, hay dos grandes tipos de bacterias, unas que trabajan en pro de la salud del organismo y otras que son gorreras de la vitalidad, le quitan alimento, le quitan nutrientes, lo debilitan, pero no le aportan. Las bacterias que vienen en un yogur, en una fórmula probiótica, son bacterias que viven en simbiosis, sí, viven de uno, pero aportan muchísimo por estar ahí. ¿Qué aportan? Ya lo dijimos. Predigieren la comida, porque nuestras células no viven ni de sándwich de queso, ni de pizza, ni de arroz, ni de papa, viven de unos alimentos muchísimo más digeridos, y estas bacterias de nuestro intestino digieren nuestra comida y mandan la comida ya predigerida al torrente sanguíneo. De hecho, voy a decir una cosa un poco políticamente incorrecta, y es, ¿qué es el complejo B? El complejo B es el desecho metabólico de las bacterias de nuestro colon después de comerse nuestra comida. En palabras coloquiales, el popó de las bacterias probióticas es todo el complejo B. Ellas producen complejo B de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué la boñiga de caballo de la finca es un nutriente para las matas? Porque el caballo se come el pasto y las bacterias que el caballo tiene en su intestino digieren ese pasto, y en el popó del caballo está una cantidad de nutrientes ya digeridos por las bacterias del intestino del caballo. O sea, las bacterias buenas son importantísimas para la salud mental. ¿Sí? Entonces, digamos, esto para mostrarles
cómo, digamos, háblese de depresión y ansiedad, de tendencia a las adicciones, de falta de productividad, de cansancio crónico, nosotros tenemos que entender, esto es como una orquesta y tenemos que volver a nuestra ecuación y es, algunos tenemos más tendencia o menos tendencia a la enfermedad mental. Ejemplo, las personas que tienen genes para la esquizofrenia, con un poquitico de marihuana se les dispara la esquizofrenia fácilmente. Otras no tienen genes para la esquizofrenia, entonces la marihuana no produce eso. Pero aquí todos tenemos predisposiciones. Luego viene que nuestro cuerpo hay que desintoxicarlo para que esté, digamos, más oxigenado, para que esa toxicidad no haga ruido en toda la conductividad eléctrica, en la oxigenación. Luego está los nutrientes, tenemos que aprender que hay un mar de nutrientes maravillosos. El tema de la nutrición es un tema, mejor dicho, distintísimo de lo que solía ser hace 50 años. Es bioquímica, es entender las necesidades del cerebro, de los órganos del cuerpo y es un campo fascinante. Y luego está el estrés emocional, que ese no ha sido motivo de esta conferencia en particular, porque después podemos introducir un tema con mucho gusto, que es todo ese tema de la depresión y la ansiedad desde el punto de vista no bioquímico, no de los hábitos de vida en sí, sino cómo la historia personal de cada uno de nosotros está hecha de una cantidad de experiencias, algunas placenteras y gratas y otras dolorosas, y cómo la depresión tiene mucho que ver con la manera como nosotros nos relacionamos con el dolor, con el miedo, con la impotencia, con todas esas emociones difíciles que tenemos en nuestra historia personal. Entonces me gustaría cerrar diciendo, voy a hablar de algo que no pertenece a mi camino espiritual en particular, ni al Vedanta en sí, pero que sí a ambos, que es algo que decía Buda, que para mí tiene que ver con todo ese tema psicológico que es importantísimo en todo esto y que no es parte de esta conferencia. Es todos los seres humanos tenemos experiencias dolorosas y experiencias placenteras en la vida, pero nosotros tenemos que aprender a ir por el camino del medio, aceptando el dolor de la existencia sin huir del dolor, porque el dolor como tal es inevitable, aceptando el placer natural cuando viene sin apegarnos y volvernos adictos al placer. Y en ese balance vamos por el camino del medio, porque cuando nosotros andamos peleando con el dolor, creamos sufrimiento. Y cuando nosotros andamos apegados y adictos al placer, creamos sufrimiento. Entonces, todo ese camino, por ejemplo, de la filosofía Vedanta, de cómo hay que aprender de alguna manera a controlar los sentidos y a estar muy centrados, digamos, mentalmente, tiene todo que ver con ese equilibrio que tenemos que tener entre el placer y el dolor en nuestra existencia e ir por un camino del medio sin dejarnos enredar en el uno o en el otro. Eso, por supuesto, ya nos abre, digamos, es un abrebocas para otra charla que en algún otro momento, por supuesto, se puede hacer, de cómo la psicología ha avanzado en las últimas décadas, cómo en concreto se puede trabajar con los estados emocionales y cómo abordar ese lugar emocional y la manera como nos relacionamos con ese paso, pues por nuestra historia personal y con todo lo que trae nuestra existencia. Patricio, muchísimas gracias. Yo creo que nos diste unas explicaciones muy importantes para la vida física y emocional de cada uno de nosotros. Bueno, Patricio, hay muchas preguntas desde temprano. La primera, Héctor Andrés dice, el tipo de acidez
en los alimentos al que se refiere es como el del limón? Excelente pregunta. No, ahí hay como un juego de palabras porque el limón es ácido en su sabor, pero el tipo de acidez al que nos referimos con la alcalinidad en la dieta está relativo al pH. Entonces, voy a dar un ejemplo para que quede claro el tema del limón. Nosotros vemos que cuando hay una persona en Guayabada porque consumió alcohol, está muy ácida. Pero fíjese que es de la sabiduría popular que muchas personas en Guayabadas buscan los cítricos como un jugo de naranja, porque aunque es ácido en su sabor, en realidad es alcalino. Entonces la pregunta está muy buena para aclarar que la acidez del limón es un sabor ácido, pero su pH no es ácido, sino que es alcalino. Es decir, el limón sí es un alcalinizante muy poderoso y muy útil en nuestra dieta. Patricio, gracias. Aprovecho para hacerle una colita a esa pregunta. ¿El limón se supone que es de sabor ácido, pero que cuando llega al estómago se convierte en alcalino? ¿O es una mentira? Es parte de lo mismo y lo que necesitamos sí es que, es decir, es exactamente lo mismo que hemos dicho. Es ácido en su sabor, pero el efecto en el pH es alcalino y por eso ayuda a la oxigenación, ayuda como antioxidante, ayuda al ciclo del ácido cítrico, en fin, es alcalino y es muy positivo, por supuesto, guardadas las diferencias que cada persona pueda tener. Claro, gracias. Miriam dice, si la alergia es a un perfume y produce brote, ¿qué puede significar? Que la sustancia, así sea inhalada o untada en la piel, está elevando demasiado las histaminas. Le diría que es muy importante entender que lo que hay detrás de eso es que ella tiene una respuesta inmunológica muy aumentada porque solo con una sustancia en la piel está haciendo una respuesta muy aumentada y que ella puede buscar lo que es ser una persona histadélica, porque lo que a ella le pasa y la relación con los estados emocionales que esto puede indicar es que ella sí tiene una respuesta muy aumentada de las histaminas en el cuerpo. Y eso hay que Entiendo. regular. Sí. Gracias. Nesli dice, de los alimentos alcalinos, ¿cuál es el que usted recomendaría consumir? Es una pregunta bastante amplia. Hay muchísimos, hay tablas de la acidez y alcalinidad de los alimentos en internet, la pueden mirar, pero en términos generales, así recitando como de corrido, lo que más acidifica, lo que más quita oxígeno, lo que más quita vitalidad, lo que daña más los estados de ánimo son proteínas animales, lácteos, fritos, el azúcar en todas sus dimensiones. Como dicen, entonces siempre está el que dice, bueno, pero si es miel de agave orgánica, eso es azúcar elegante, y si es miel de maple orgánica, es azúcar elegante, es todo lo que sea dulce, es ácido. Los medicamentos, hay que tener mucho cuidado, los de prescripción son muy ácidos también en general, pero también uno podría decir que están las sustancias quemadas, es decir, tostadas. Ya dijimos todos los fritos, toda la comida chatarra, la comida rápida. Todas esas sustancias son muy acidificantes y por el otro lado están las frutas más alcalinizantes, mucho mejores las que tienen bajo nivel de glucosa. Luego están los vegetales de hoja verde, los vegetales crudos todos. Están las leches vegetales, están las algas marinas, están los vegetales cocidos, están... Y hay otras sustancias, bueno, están los extractos de frutas y verduras que son altamente alcalinizantes, están los germinados que son altamente alcalinizantes, pero en la base habría unos que son un poco neutros, que son, por ejemplo, los tubérculos cocinados, una papa al vapor, una yuca,
una racacha, una auyama, una sopa de auyama, una sopa de vegetales. Todo eso tiende a ser, incluso el arroz integral, la quinoa, todos esos tienden a ser más o menos neutros. Ni te ponen ácido, ni te quitan oxígeno, ni te ponen, pero son más bien neutros. Gracias, Patricio. Hugo pregunta, o sea que beber agua de mar es un excelente conductor eléctrico para las neuronas por su alto contenido mineral. El agua de mar se ha estudiado muchísimo. Eso viene de los estudios de René Quinton en Francia, que después de la guerra usó el agua de mar en los dispensarios medicinales e incluso hicieron un experimento con un perro al cual le cambiaron, hicieron una solución de agua con agua de mar y le sacaron la sangre al perro y se la cambiaron por agua de mar, pues por agua isotónica, es decir, disuelta, y mostraron cómo era en ese caso un sustituto de la sangre misma, es decir, haciéndole una especie de transfusión, digamos. No tengo los detalles exactos de la cantidad que fue reemplazada, pero sí, y todos los minerales, ¿qué tiene el agua de mar? ¿Por qué? Porque los minerales son de tipo iónico. De ahí han sacado unas tecnologías que son, digamos, muy profundas, que son los minerales iónicos y los minerales Armstrong, que, que tienen todo esto en común, que son minerales que son solubles en agua. Son solubles en agua. Pero lo que tienen de común un extracto verde, lo que tienen como un extracto verde, un agua de mar, un mineral dentro de un agua de mar, un mineral iónico o un mineral Armstrong, es que la molécula de ese mineral es más pequeño que el tamaño de una célula. Ejemplo de esto, todos tenemos alguien en nuestra familia que ha tomado el calcio convencional de los médicos, el caltrate, pero que yo conocí a una persona de edad que consumió caltrate desde los 38 años y murió con una osteoporosis severa. Y entonces uno diría, venga, la garantía, si consumió calcio toda la vida, ¿por qué entonces no se le asimiló en los huesos? Porque no es iónico, porque a nosotros nos venden muchas cosas que no son, muy, que puede que estén ahí en el supermercado o que estén en la publicidad, pero que no sirven para lo que deberían servir. Entonces, si fuera un calcio iónico, la molécula de calcio sería más pequeña que una célula de un hueso y entraría a la célula. Pero este es un buen ejemplo. Esos calcios, digamos, convencionales que prescriben la mayoría de los médicos alópatas, y me disculpan si hay alguno presente, no quiero ofender a nadie, son calcios cuya molécula es demasiado gruesa, si no es de carácter iónico o de un tamaño que se llama Armstrong. Entonces, eso para decir que esos minerales tienen en común. Entonces, para cerrar y dejar sencillo, los minerales que vienen en los extractos de frutas y verduras, que vienen dentro de una fruta, que vienen dentro de una verdura cruda, que vienen en el agua de mar que debe tener un procesamiento adecuado, que vienen en los minerales iónicos o Armstrong, son más pequeños que una célula y por eso sí son de alta asimilabilidad. Qué maravilla. Muchas gracias. María Claudia pregunta, ¿para alcalinizar el organismo es aconsejable tomar agua tibia con limón? Si es así, ¿cuál sería el horario más adecuado? Sí, la respuesta es sí. Solamente diría una cosa, que la vitamina C que tiene el limón es muy sensible al calor. Es decir, ese cuento nuestro de Latinoamérica que para la gripa nos dan, no sé cómo se llama en otros países, pero el agua de panela o el agua de papelón con caña de azúcar y limón, si está hirviendo, eso ya carece de vitamina C porque la vitamina C es muy sensible al calor. Como ella está diciendo que es tibia, está muy bien. Agua tibia con limón
eso está maravilloso. Y la mejor hora al levantarse sería maravilloso. No, estamos aprendiendo mucho, muchas gracias. Con gusto. Ella misma pregunta, ¿es adecuado entonces tomar agua con sales minerales? Sí, hay que saber qué sales minerales estamos hablando, pero el agua debe tener electrolitos para ser, digamos, adecuada, para llevar conductividad eléctrica, que es la que estamos hablando. Gracias. ¿Cómo mineralizar el agua para beber? Creo que ya lo respondiste en parte. Sí, es con minerales iónicos, minerales de tamaño Armstrong, digamos algunos electrolitos, pero lo que desafortunadamente esto, la gran mayoría de minerales que nos ofrece el mercado estándar no son los mejores. Desafortunadamente, estamos todavía en un espacio en el que estamos creando más marcas de estos minerales, pero lo que yo les puedo decir a ustedes es que hay que entender, hay que buscar qué es un mineral iónico y esos son los tipos de minerales que vale la pena tener. Minerales iónicos. Gracias. A propósito del yodo, ¿el yodo está solamente en el rábano o en cuál otro alimento? Eh, en las algas marinas son altísimas en yodo. El alga marina que más yodo tiene se llama el kelp. Se usa mucho en pastillas. Yo lo he comprado directamente en polvo, pero es que no es muy agradable. Entonces, así como hay otras algas marinas muy agradables, el kelp no es tan agradable comprado. Entonces, en pastillas está muy bien, pero también el yodo eh, viene en yodos vegetales, pero ahí cuando es de suplementación preferiría no aventurarme a hablar de eso acá porque es algo que requiere muchísima responsabilidad y, digamos, observar la historia clínica de cada persona, porque ahí ya estamos entrando en otro tema, pero diría que todos los rábanos, en inglés los daikons, que esos tubérculos, ¿cómo es que se llaman? Sí, son tubérculos, eh, tipo daikon, tipo rábano, raíz picante, todos esos tienden a tener niveles de yodo bastante altos. Y por supuesto, todas las algas marinas. María Claudia hace una pregunta relacionada con la marihuana. ¿Qué opina de la utilización de la marihuana terapéutica? Depende del ángulo en el que se mire. Si uno le va a preguntar en general a los maestros espirituales, no la van a recomendar. ¿Sí? No la van a recomendar y depende de dónde esté uno parado. Si uno quiere hacerle caso a su maestro espiritual porque quiere elevar su nivel de conciencia o si no está parado ahí y quiere una terapéutica que sea alternativa, de origen vegetal, eh, digamos, entonces depende desde donde uno esté parado, yo diría, pero he visto, digamos, desde este lado, digámoslo, no espiritual, he visto que para algunas personas ha tenido efectos benéficos en ciertas circunstancias. Yo diría que también lo que pasa es que depende, el tema de la marihuana es muy delicado porque como lo dije, hay personas que tienen una genética y una predisposición genética hacia la esquizofrenia y a cualquier tipo de sustancia derivada de la marihuana reaccionan de una manera muy desequilibrante. Entonces, yo diría que depende de eso. Sí, también. Perfecto. Tatiana pregunta, cilantro,
Bueno, ella está afirmando, cilantro, tal vez respondiendo a algo que habían comentado anteriormente. Dice, ¿Del yodo sería de pronto? No, no lo sé. yo uso para desparasitar ivermectina 1 gota por kilo de peso y tomo citrato de magnesio. Estaba respondiendo tal vez algo, pero ¿qué opinas de esa mezcla? Eh, a ver, el citrato de magnesio, si bien no es iónico, no diríamos que es como el calcio que no se asimile del todo. Es aceptable desde mi punto de vista. La ivermectina, yo diría que, a ver, lo que pasa es que se ha hablado, hay personas que de una manera muy interesante hablan de que, como de que hay que, o sea, casi como que la única medicina que hay que hacer es desparasitar el organismo. Y eso es un punto de vista bastante interesante, por lo que hemos dicho, porque hay una gran cantidad de enfermedades que están basadas en, en bacterias patógenas para el organismo, es decir, en bacterias sí, que nos quitan la vitalidad. Lo que pasa es que yo en particular a veces estoy en desacuerdo con las dosis que recomiendan de esas sustancias. Nosotros lo podemos ver con un microscopio de campo oscuro se pone una gota de sangre en el microscopio y se ven las estructuras de la sangre, de cómo reacciona la sangre a distintas sustancias que uno pone en el cuerpo. Y entonces uno aprende por ese lado que para que las células estén sanas, tienen que estar grandes, con borde grueso. Uno aprende eso, pero luego uno ve sustancias como el peróxido, como la ivermectina, como hay distintas sustancias que se usan con estos fines. Y uno ve los protocolos, y yo, por ejemplo, soy amigo de no comprar los protocolos, digamos, sin beneficio de inventario. Porque entonces cuando uno ve, por ejemplo, yo veo el azul de metileno es una cosa interesantísima, pero yo cuando veo sustancias, a ver, sueros que ponen intravenosos de azul de metileno que también son desparasitantes y veo el efecto que tienen en las células de la sangre y me parece que es como mandar una bomba atómica para matar una cucaracha. ¿Me explico? O sea, en mi experiencia en general, hasta con el peróxido de hidrógeno de grado alimentario, que es otro desparasitante poderosísimo, uno ve en internet que tómate 1 gota, al segundo día 2 gotas, hasta 21 gotas, y cuando uno ve el efecto que está produciendo en el microscopio, uno dice, uy, no, no, es terrible. Entonces, a veces las dosis que se están dando para eso, en mi opinión muy humilde, son astronómicas y fuera de lugar. Pero no porque yo lo quiera decir o descalificar a alguien, sino porque lo veo en el microscopio. Claro. Porque hay un elemento que muestra cuando las células de la sangre están estresadas con radicales libres y veo que, por ejemplo, ciertas de esas sustancias en dosis incluso bajitas ya estresan mucho los eritrocitos y veo que la sangre está diciendo me cayó la bomba atómica con eso y no es bueno. Entonces hay que entender que hay ciertas sustancias que hay que ir con muchísimo tacto y muchísimo cuidado. Magnífica recomendación, Patricio, gracias. Altagracia pregunta, ¿cómo fortalecer la tiroides? Yo haría primero una diferenciación para que la gente entienda y es cuando una persona con hipotiroidismo va a donde un médico endocrino y le receta una hormona tiroidea, desde la medicina alopática eso está indicado y está perfecto, pero hay una diferencia muy grande entre tomar una hormona tiroidea y nutrir la tiroides. Cuando uno toma una hormona tiroidea está estimulando la función de la tiroides, como cuando uno toma un café para el cansancio. Uno no está nutriendo el cuerpo, sino que lo está estimulando. La hormona tiroidea
estimula la tiroides, pero cuando uno ve los protocolos de medicina alternativa para la tiroides, son nutrientes para la tiroides. Entonces son una serie de minerales que no quiero acá dar ninguna recomendación por curarme en salud, pero son una serie de minerales que fortalecen el funcionamiento de la tiroides desde la nutrición y son totalmente indicados, que además, si son iónicos, el organismo tiene la capacidad de tomar lo que necesita y desechar lo que no necesita, entonces hace una regulación mejor de las dosis. Magnífico. Por favor, ¿qué es bueno para desintoxicar el cuerpo entonces? Buena pregunta. ¿Qué es bueno para desintoxicar el cuerpo? Primero hay que entender que la desintoxicación es un proceso. Siempre surgen preguntas de qué es bueno para la depresión, que es una pregunta compleja para decir una sola cosa. Entonces, yo qué diría, ¿qué diría sobre esto para responder? Que una desintoxicación es un proceso y que como proceso debe ir sostenido en el tiempo y que todos los procesos de desintoxicación pasan por una cosa que se llama una crisis de desintoxicación. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra casa desordenada y vamos a arreglar los closets, un domingo está el closet en desorden, pero se ve perfecto el cuarto, porque el desorden está detrás de la puerta. Así está nuestro cuerpo cuando está intoxicado, pero estamos recién bañados. Pero cuando yo empiezo a desintoxicar mi cuerpo, es como que cojo toda la ropa de los closets y la pongo sobre la cama, entonces se va a ver mucho desorden. Pero estoy ordenando. En los procesos de desintoxicación pasa lo mismo. Es un proceso en el que durante el proceso lo que está pasando es que hay una crisis curativa que tiene como unas etapas en donde aparentemente parecería como si las cosas se estuvieran agravando, cuando no. Estamos mejorando. No es que cuando yo saqué toda la ropa del closet está peor la casa. No, es una crisis curativa. Gracias, Beatriz. Esa es la palabra técnica. ¿Sí? Entonces, esa crisis curativa es una crisis que uno tiene que vivir. Hay personas que cuando entran en la crisis curativa, mi papá cuando me fue a visitar cuando yo vivía en Estados Unidos, en este ashram con toda esa comida natural, yoga, todo lo demás, y mi papá con una dieta normal, llegó y a mí me parecía que era el paraíso de la comida. Y cuando él llegó a mirar el desayuno, no encontraba café, no encontraba huevos, y entonces empezó a comer lo mejor que pudo. Al tercer día, yo estaba dictando una clase de yoga y él estaba atrás y de pronto veo que se desmayó y que lo sacaron y yo no pude interrumpir la clase porque había muchísima gente ahí y se lo sacaron en una camilla y cuando yo fui a ver qué pasaba, me dijo, hijo, no aguanto más, llévame a un McDonald's. Se fue al McDonald's, se comió una leche malteada, un poconón de cosas y dijo, ya me siento bien. ¿Qué había pasado? Que él entró en una crisis curativa por una comida más limpia y su organismo se maluqueó. Entonces, claro, habría que, técnicamente, yo en ese momento no tenía el conocimiento todavía, lo estaba aprendiendo, pero si uno ahí le da magnesio, potasio, si uno le da suficiente agua, si le limpia el colon, la persona se equilibra rapidito, ¿sí? Le ayuda a uno a pasar la crisis curativa, pero para él era como si la alimentación sana me dañó todo. Entonces se echó para atrás. Gracias, Patricio. ¿Cómo puedo saber si soy de metabolismo rápido o lento? ¿Está relacionado eso con el peso? Sí, las personas que somos, sí, la manera más fácil es ver la muñeca de uno. Si uno tiene una muñeca angosta, uno es de metabolismo rápido. Si uno tiene huesos gruesos, es de metabolismo más lento. Esa sería una manera rápida. Pero otra es, el que gana peso fácilmente es de metabolismo lento y el que pierde peso fácilmente es de metabolismo rápido. Otra manera, a ver, ¿qué más podríamos decir? El que en tierra caliente le gusta todavía las bebidas calientes es de metabolismo rápido. Y el que en el invierno
aguanta, sí, por ejemplo, los metabolismos más rápidos tienden a tener más frío el cuerpo y los metabolismos, me estoy echando la soga al cuello con mi respuesta porque no es exacta. Voy a decirlo así. Los metabolismos rápidos somos fríos por naturaleza. El metabolismo intermedio es caliente y cuando ya es muy lento es crónicamente frío. O sea, las personas más friolentas de todas son de metabolismo muy lento o son de metabolismo rápido pero no están equilibradas. Es un poco complejo para el ejemplo, pero ¿cómo puedo saber si soy de metabolismo lento o rápido? Es eso, es las personas que luchan, se comen una galleta y se engordan, son de metabolismo lento y los que nos comemos todo el paquete y no nos engordamos somos de metabolismo rápido. Así de sencillo. Y si sube de peso fácil y baja de peso fácil, pero tiene un peso equilibrado, es de metabolismo intermedio. Qué buenos ejemplos, Patricio, muchas gracias. Gracias a ti. De aquí en adelante llegamos a una parte de las preguntas donde te pedimos que respondas de la manera más corta para poder incluir muchas más preguntas. Quedan como 8 preguntitas. Claro que sí. Gracias, gracias. Leobando pregunta, ¿la comida calentada va con bacterias positivas o negativas? Está bueno. El Ayurveda dice, cocina tu comida y cómetela fresca, no la recalientes, porque eso genera bacterias. Pero esas bacterias, si se mueren, tampoco son muy buenas. Oh, Entonces yo diría, lo mejor es comer comida fresca, pero cada vez que me voy volviendo más viejo, soy menos amigo del fundamentalismo, porque yo diría que si es una buena comida y está recalentada, depende de lo que sea, ¿no? Depende de lo que sea, pero no me parece de los pecados más grandes recalentar la comida versus otras cosas. de los pecados más grandes. Sí, ¿por qué lo digo yo? Voy a decirlo por una razón, para explicar. En términos técnicos, la comida cocinada está muerta. Hay una línea en Estados Unidos entre la gente que más sabe que dice solo hay dos tipos de alimentos, live food y dead food. ¿Sí? O tu comida está viva o está muerta. ¿Sí? Y tienen toda la razón, porque en el libro de la dieta Matusalén nosotros decimos, solo los alimentos que tienen vida pueden nutrir, pueden alimentar la vitalidad. Si yo me como una manzana cruda, pues está viva técnicamente, pero si esa manzana la horneo, es una manzana, pero está muerta. Entonces me va a dar más vida la manzana cruda porque tiene vida, pero la manzana al horno no me da vida porque es que ella ya murió. Entonces, la comida que se calienta es comida muerta. Y si la recaliento, la estoy matando 2 veces, pero está muerta. ¿Sí? Bueno, vamos a tener que hacer muchos cambios. Eh, Indira pregunta, Patricio, el agua que venden la mayoría de las veces es tratada por ósmosis inversa, lo que le quitaría los minerales. ¿Cómo afecta esta agua sin minerales al cuerpo? Se ¿Eso vuelve es un cierto primero barredor. que todo? Es Sí, sí. interesantísimo esa pregunta. Se vuelve un barredor de minerales. Oh, Sí, es un barredor de minerales. Es interesante. Barre otras cosas malas, pero técnicamente hablando, habría que mineralizarla para que eléctricamente sea buena. En términos de bacterias, es fantástica porque ese sistema quita las bacterias. Pero, y yo he tenido esos filtros y no me gustan por una razón, porque desperdician mucha agua, ¿sí? Entonces, para sacar, por ejemplo, ella va pasando y para sacar, por ejemplo, 10 litros de agua, hay un desecho como de 5 litros de agua, porque va con minerales. No me gusta esa parte de ese filtro tampoco. ¿Me explico? Entonces, no es el que yo más recomiendo. Eh,
no es el que yo más recomiendo, pero entonces diría, si lo usas, maravilloso, pero hay que mineralizar tu agua. Perfecto. Gladys pregunta, ¿qué puedo consumir para mejorar el hígado graso? Volvemos a lo mismo, es un proceso. Hay limpiezas hepáticas con hierbas. Yo he pasado por muchas limpiezas. Ahora soy más amigo. La limpieza del doctor Mortis ha sido muy popular y limpia el hígado de una manera muy profunda, pero tiene un riesgo. Es la famosa limpieza con el extracto de manzana o el ácido málico y luego el limón y una porción de vinagre con jugo de pomelo una noche. Y las piedras del hígado, digamos, se evacúan de una manera un poco dramática e impresionante. Yo la he hecho y me ha parecido impresionante y la he hecho con los pacientes durante mucho tiempo. Pero no me ha pasado a mí, pero esa limpieza no es la que más recomiendo porque el hígado suelta muchas, incluso a veces piedras, y es tan dramático como lo hace que a veces una piedrita esa se va a lo que se llama el colédoco, que es un lugar en el páncreas, y si eso ocurre, que está de malas, le toca irse para la clínica que lo opere. Y puede ser muy delicado. Entonces, esa limpieza, siendo impresionantemente efectiva, no se la recomiendo. Incluso creo que la gente más joven va mejor con ella que la gente de un poco más edad, pero no la recomiendo. Me gusta más las limpiezas lentas y progresivas porque llevan menos riesgo. Entonces, hay distintas hierbas para eso y hay distintos suplementos. Está el cardomariano, está el boldo, está el zen. En general, a mí me gustan los tés nocturnos con ese tipo de hierbas porque lo van limpiando de una manera lenta, más prolongada. Pero si una persona tiene hígado graso, debe estar acompañada por un profesional para hacer un proceso responsable porque tiene ciertos riesgos y es mejor ir despacio. Perfecto, gracias. Indira tiene una inquietud sobre los alimentos congelados, que si pierden o no las características nutricionales. Sí, hay muchas vitaminas que se pierden tanto con el calor como con el congelamiento. Lo que no se pierde ni en el uno ni en el otro son los minerales. Oh, Los minerales, digamos, espiritualmente tienen alma. Los minerales son parte, digamos, en ese sentido, son seres, pero en el campo nutricional, los minerales, digamos, no se pierden ahí. Es decir, no muere esa parte porque los minerales son metales y los metales no se ven, digamos, eliminados ni con la cocción ni con la congelación. Pero sí perfecto. las vitaminas y las vitaminas principalmente. Y las enzimas también. Perfecto. Por la hora, vamos a hacer la última pregunta. Patricio, agradeciéndote mucho. Con gusto. Y es la más curiosa de todas. ¿Cuáles son los minerales que utiliza usted para las canas? Para las cajas, está bueno. Está bueno, está bueno. Pues son una mezcla, pero diría que los principales son el el magnesio, hierro, yodo, calcio y es importantísimo el cobre, pero el cobre tiene una excepción, como es todo es, como dicen, es tricky. El cobre, ya le digo la excepción del cobre. Si la persona es de metabolismo lento, no pone cobre. O sea, la persona que se engorda fácil, cuidado con el cobre, porque esas personas ya tienen mucho cobre y tenerlo en exceso para el cerebro y los estados de ánimo no es bueno. Si es una persona de metabolismo lento, olvídese, aléjese del cobre. Los flacos como nosotros, los flacos que vemos aquí,
sí el cobre nos va muy bien. Y para las canas, muy bien. Maravilloso, Patricio, muchísimas gracias. Ofrecemos disculpas a las personas que hicieron muchas más preguntas, quedan como por lo menos 20 preguntas más, pero por temas de tiempo y por respeto a todos ustedes precisamente no podemos hacerlas. Los invito es a que se unan a mi Instagram y me pongan las preguntas ahí y me tengan un poquito de paciencia y yo trato de grabar videos con algunas de esas respuestas. Maravilloso, maravilloso. Juanita. Magnífica solución. Bueno, Patricia, muchas gracias. Como verás, la gente estuvo súper interesada y yo pensé que, pues yo creo que muchas personas no pudieron entrar por la capacidad que tiene este Zoom. Pero bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que se unieron a nosotros.